salvó a la joven apache albina a medianoche y al amanecer su madre reclamó su rancho. La noche caía lentamente sobre el pequeño pueblo al borde del desierto. Las luces de las casas parpadeaban, reflejando la calma aparente que envolvía el lugar, pero la oscuridad traía consigo secretos que solo unos pocos se atrevían a enfrentar. Entre las sombras, un hombre caminaba con paso firme y silencioso, observando cada movimiento a su alrededor. Era un hombre conocido en el pueblo, no por sus palabras ni por fiestas, sino por su valor y por la discreción con la que actuaba en situaciones delicadas. Nadie sabía mucho de su pasado, solo que cuando alguien necesitaba ayuda en momentos difíciles, él estaba allí, sin pedir nada a cambio. Esa noche, su misión no era común ni sencilla. Una joven, una apache albina, había quedado atrapada en una situación peligrosa. La gente del pueblo murmuraba sobre lo sucedido, que algunos hombres la habían rodeado con malas intenciones, que se encontraba sola y vulnerable en un lugar apartado. Nadie se atrevía a ir a rescatarla, la mayoría prefería ignorar el problema y dejar que otros se ocuparan. Pero él no podía hacerlo. Sentía una mezcla de responsabilidad y compasión que lo impulsaba a actuar, incluso cuando la noche parecía demasiado oscura y silenciosa. El desierto se extendía frente a él como un mar de sombras. Cada paso era un reto, la arena se movía bajo sus pies y los arbustos secos crujían ligeramente, como si quisieran delatar su presencia. Avanzaba con cuidado, asegurándose de no hacer ruido, y cada tanto alzaba la vista al cielo estrellado, buscando orientación. Sabía que cualquier error podía poner en peligro tanto su vida como la de la joven. El viento nocturno traía consigo un aroma a tierra húmeda y a cactus, un aroma que él había aprendido a reconocer después de años de caminar por esos terrenos. Era un recordatorio de que el tiempo estaba en su contra, debía llegar a ella antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, después de lo que parecieron horas, divisó una pequeña figura a lo lejos, iluminada apenas por la luz de la luna. Era ella. Su piel blanca destacaba entre la oscuridad del desierto, y su cabello brillaba como hilos de plata bajo la tenue luz. La joven parecía asustada, pero había una determinación silenciosa en su mirada. Al verlo acercarse, un ligero alivio apareció en su rostro, como si por fin supiera que alguien venía a ayudarla. El hombre bajó la voz y le indicó que lo siguiera con cuidado, señalando un camino seguro entre los arbustos y las rocas. El peligro aún no había pasado. Algunos hombres merodeaban cerca, buscando cualquier señal de movimiento. Era necesario moverse con rapidez y astucia. Él tomó la mano de la joven con firmeza, pero sin apretar demasiado, transmitiéndole seguridad con ese gesto. Cada paso era calculado, cada movimiento pensado para evitar ser descubiertos. La tensión era palpable, el silencio de la noche se rompía solo por el crujido de la arena bajo sus botas y el sonido lejano de algún animal nocturno. A pesar del miedo, la joven confiaba plenamente en él, y eso le daba fuerzas para continuar. Mientras avanzaban, él observaba sus alrededores con atención. Conocía cada sendero, cada arbusto y cada roca del lugar. Gracias a ese conocimiento, podían evitar los caminos principales y reducir las posibilidades de ser vistos. La joven hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras reflejaban la mezcla de miedo y esperanza que sentía. Le contó cómo había terminado en esa situación, sobre los rumores que corrían en el pueblo y sobre su deseo de escapar del peligro. Él escuchaba con paciencia, sin interrumpir, dejando que su relato fluyera y que sus miedos se compartieran con alguien en quien podía confiar. El tiempo pasaba lentamente, pero finalmente llegaron a un lugar más seguro, un pequeño refugio entre las rocas donde podían ocultarse momentáneamente. Allí, la joven pudo respirar con mayor tranquilidad, y él aprovechó para revisar que no hubiera señales de que los hombres los hubieran seguido. Todo estaba en silencio nuevamente, pero la tensión aún no desaparecía. Sabía que la noche todavía tenía desafíos por delante, y que cada decisión que tomara podría ser crucial para la seguridad de ambos. Sentados en aquel refugio improvisado, la joven y su salvador intercambiaron miradas que decían más que cualquier palabra.
Había gratitud, reconocimiento y un entendimiento silencioso de que, por esta noche, estaban unidos por un objetivo común, sobrevivir y mantenerse fuera de peligro. La luna continuaba su camino en el cielo, iluminando apenas sus figuras y creando un contraste entre la luz y la sombra. Esa luz parecía señalar que, aunque la noche era oscura, aún había esperanza y posibilidades de superar cualquier obstáculo. A medida que pasaban los minutos, él le enseñaba pequeños trucos para moverse sin hacer ruido, para usar el terreno a su favor y para anticipar cualquier peligro. La joven escuchaba atenta, absorbiendo cada palabra, consciente de que su vida dependía de cada acción que emprendieran. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada paso, y aunque la noche era fría y silenciosa, el calor de la confianza mutua hacía que la tensión disminuyera ligeramente. Sabían que la misión no había terminado, pero habían logrado superar el primer obstáculo, estar juntos y avanzar sin ser detectados. El amanecer aún estaba lejos, pero la primera parte de su historia ya había marcado la diferencia. La joven albina, antes atrapada y vulnerable, comenzaba a sentir que no estaba sola, que alguien estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Y él, con la determinación que lo caracterizaba, comprendía que la noche era solo el inicio de un desafío mayor. Mientras el viento movía suavemente la arena a su alrededor, ambos permanecieron en silencio, listos para enfrentar lo que viniera a continuación, sabiendo que la valentía y la astucia serían sus mejores aliados en las horas que quedaban por delante. La noche continuaba envolviendo el desierto con su manto oscuro, pero la pareja ya había logrado avanzar desde el lugar donde la joven había sido encontrada. Cada paso que daban era cuidadosamente calculado. El protagonista vigilaba los alrededores con ojos atentos, asegurándose de que ningún peligro lo siguiera. La arena se movía bajo sus botas y los arbustos secos crujían con cada brisa, recordándoles que debían mantener silencio absoluto. A pesar de la tensión, la joven albina se sentía más segura a su lado. Su corazón latía con fuerza, pero cada vez que miraba a su salvador, encontraba un motivo para seguir adelante. El camino que debían recorrer no era sencillo. El desierto, bello y silencioso durante el día, se volvía traicionero por la noche. Rocas afiladas, surcos profundos y arbustos espinosos convertían cada paso en un desafío. En algunos lugares, el terreno se inclinaba bruscamente, obligándolos a trepar cuidadosamente para no perder el equilibrio. Él tomaba la delantera, indicando con gestos cuándo detenerse o cambiar de dirección. La joven lo seguía de cerca, aprendiendo a moverse con cautela, imitando sus movimientos y confiando plenamente en su guía. Mientras avanzaban, surgieron los primeros momentos de conversación. La joven, con voz baja y temblorosa, empezó a contar su historia. Habló de su infancia en la reserva Apache, de los desafíos que había enfrentado por ser albina y de cómo, a pesar de las dificultades, había aprendido a ser fuerte y valiente. El hombre escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpirla. Su interés genuino hacía que ella se sintiera comprendida y acompañada. Entre palabras, también compartió su miedo de que su madre llegara a buscarla, y como temía que el regreso a casa fuera complicado. Él comprendió que su misión no solo era física, sino también emocional, debía mantener la confianza y calma de la joven mientras atravesaban el desierto. El viento nocturno comenzaba a aumentar, levantando pequeñas nubes de arena que picaban la piel y dificultaban la visión. Ellos se cubrieron con mantas improvisadas que llevaban consigo, protegiéndose del frío y del aire abrasivo. Cada pausa era breve, suficiente para recuperar fuerzas y planear los siguientes pasos. Durante esos momentos, la joven pudo observar con más detalle a su salvador, sus manos firmes, sus movimientos seguros, y la calma que irradiaba incluso en medio de la tensión. Esa confianza silenciosa le daba fuerza, y poco a poco comenzó a sentir que juntos podrían superar cualquier obstáculo. A medida que se adentraban más en el desierto, comenzaron a surgir obstáculos naturales inesperados. Un pequeño arroyo que normalmente no representaría peligro se volvió un reto, las piedras estaban resbaladizas y el agua estaba fría, pero él la ayudó a cruzar,
tomándola de la mano y asegurándose de que cada paso fuera seguro. Más adelante, una zona de arena movediza los obligó a buscar rutas alternativas. Cada dificultad que superaban fortalecía su vínculo, y la joven se sorprendía a sí misma confiando completamente en él, como si hubiera encontrado un protector en medio de la oscuridad. El hombre también compartió pequeñas historias de su propia vida mientras caminaban. No hablaba de sí mismo en detalle, pero sí contaba experiencias que enseñaban lecciones sobre paciencia, observación y valor. La joven escuchaba fascinada, comprendiendo que no solo necesitaban fuerza física para sobrevivir, sino también inteligencia y estrategia. Cada consejo que él daba era práctico, directo y fácil de recordar, lo que ayudaba a que se sintiera más segura y menos vulnerable ante el entorno que los rodeaba. Horas pasaron mientras atravesaban caminos rocosos y dunas bajas. La noche parecía eterna, y la fatiga comenzaba a notarse en ambos. Sus pies estaban cansados, sus cuerpos resentían el esfuerzo, pero la determinación era más fuerte que el cansancio. El hombre sabía que cualquier error podía ser peligroso, y la joven estaba atenta a cada señal que él daba. Había momentos en que debían detenerse completamente, agazapados entre las rocas, escuchando los sonidos del desierto y asegurándose de que nadie los hubiera seguido. El silencio en esos instantes era casi ensordecedor, pero ambos aprendieron a leerlo y a encontrar seguridad en él. En medio de la caminata, la joven empezó a mostrar signos de confianza que antes no tenía. Pequeñas sonrisas se escapaban cuando compartían comentarios ligeros o recordaban algún detalle del camino. Su miedo inicial se transformaba lentamente en admiración y respeto. Aunque todavía estaba consciente del peligro que los rodeaba, la compañía del hombre le hacía sentir que no estaba sola. Esa sensación de protección y compañía le daba fuerzas para seguir adelante, paso a paso, incluso cuando las condiciones del desierto se volvían más difíciles. El amanecer todavía estaba lejos, pero la luz de la luna iluminaba su camino, permitiéndoles ver lo suficiente para continuar sin problemas. Cada sombra podía parecer un peligro, pero también era una guía que les ayudaba a mantenerse juntos. Él le indicaba cómo colocar los pies, cómo escuchar los sonidos a su alrededor y cómo detectar cualquier señal de peligro. La joven aprendía rápido, comprendiendo que su supervivencia dependía de su atención y de la confianza que depositaba en su Salvador. A medida que avanzaban, surgieron momentos de reflexión silenciosa. Ambos se dieron cuenta de que la noche no era solo un desafío físico, sino también emocional. La joven entendía que debía superar su miedo y confiar plenamente, mientras que el hombre comprendía que su misión no solo era llevarla a un lugar seguro, sino también apoyarla emocionalmente. Cada gesto, cada palabra de aliento y cada indicación táctica fortalecían ese vínculo que había comenzado en el momento en que la encontró. La conexión entre ellos era silenciosa pero poderosa, un recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles, la confianza y la empatía podían marcar la diferencia. Finalmente, después de horas de caminata, llegaron a un lugar más seguro, un pequeño valle escondido entre rocas y dunas donde podían descansar sin temor a ser detectados. Allí, la joven se permitió respirar profundamente, sintiendo el alivio de estar momentáneamente a salvo. Él verificó los alrededores y se aseguró de que no hubiera rastros que pudieran ponerlos en peligro. El lugar era humilde y sencillo, pero suficiente para protegerlos del mundo exterior durante unas horas. El desierto seguía silencioso, como si reconociera que, por ahora, habían logrado superar la primera parte de su aventura. Sentados juntos, el hombre y la joven compartieron un momento de calma. La tensión de la noche comenzaba a ceder, dando paso a un silencio cargado de confianza y gratitud. La joven miraba a su Salvador, consciente de que esa noche había marcado un antes y un después en su vida. Él, por su parte, sentía la satisfacción de haber cumplido con su deber, pero sabía que la misión aún no había terminado. La noche había sido solo la primera etapa, y pronto surgirían nuevos desafíos que pondrían a prueba su valentía y su astucia. Aún así, ambos sabían que juntos podían enfrentar lo que viniera, apoyándose en la confianza que habían construido paso a paso.
El viento seguía moviendo suavemente la arena, creando un sonido relajante que contrastaba con la tensión de las horas anteriores. La joven albina se sentía más fuerte, más segura, y comprendía que la valentía no siempre se mide por la fuerza física, sino por la capacidad de confiar y seguir adelante incluso cuando todo parece incierto. El hombre, observándola, sabía que su labor no era solo protegerla, sino también enseñarle a encontrar su propia fortaleza. Esa noche había comenzado como una misión de rescate, pero poco a poco se transformaba en un aprendizaje mutuo sobre coraje, resiliencia y la importancia de la confianza en los demás. La noche comenzaba a ceder lentamente ante los primeros rayos de luz que anunciaban el amanecer. El desierto, que hasta hacía poco parecía oscuro e interminable, ahora mostraba sus contornos y colores. Las dunas adquirían tonos dorados, las rocas reflejaban la luz cálida del sol naciente y el aire frío de la madrugada se mezclaba con la sensación de alivio que ambos sentían después de horas de tensión. La joven apache albina y su salvador se encontraban en un pequeño valle escondido, un refugio improvisado que les había permitido descansar y recobrar fuerzas. Aunque el peligro inmediato parecía haberse desvanecido con la llegada de la luz, ambos sabían que la tranquilidad era temporal. La joven miraba a su alrededor, observando los detalles del valle, pequeños arbustos que podrían servir de escondite, piedras que ofrecían sombra y un sendero que ascendía suavemente hacia la cima de una colina cercana. Cada elemento del paisaje era importante para mantenerse protegidos mientras planeaban el siguiente movimiento. Su salvador, atento como siempre, señalaba discretamente las rutas más seguras y los lugares que debían evitar. Cada indicación era clara y precisa, mostrando la experiencia que tenía en estos terrenos. Mientras caminaban lentamente hacia la colina, la joven comenzó a hablar sobre su madre. Sus palabras eran suaves, cargadas de preocupación y emoción. Contó cómo su madre siempre había cuidado de ella, pero también cómo ciertas decisiones del pasado habían generado tensiones entre ambas. Explicó que su madre, aunque protectora, podía ser estricta y no siempre comprendía sus deseos o necesidades. El hombre escuchaba con paciencia, asintiendo ocasionalmente y haciendo preguntas discretas para entender mejor la situación. No ofrecía consejos inmediatos, su objetivo era comprender la realidad antes de actuar. La luz del amanecer iluminaba sus rostros, mostrando el cansancio en los ojos de ambos, pero también la determinación que los había acompañado durante toda la noche. La joven, a pesar del miedo inicial, comenzaba a sentir confianza en sí misma. Su salvador le enseñaba a observar cada movimiento, a anticipar posibles problemas y a mantener la calma ante situaciones inciertas. Cada paso que daban era un aprendizaje, y poco a poco la joven comprendía que la valentía no consistía en no sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. Al llegar a la cima de la colina, pudieron observar el pueblo a lo lejos. Las casas aparecían alineadas entre la vegetación y los caminos, con humo ascendiendo desde algunas chimeneas. La vista les permitió evaluar posibles rutas de regreso o lugares seguros donde podrían buscar ayuda. Sin embargo, también les recordó que la madre de la joven estaría atenta y que pronto aparecería para reclamarla. Esa posibilidad añadía tensión al momento, porque el rescate había sido solo el primer paso. Ahora debían enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras descendían hacia una zona más cercana al pueblo, surgieron conversaciones más profundas. La joven comenzó a confiar más en él, compartiendo recuerdos de su infancia y momentos que la habían marcado. Habló de cómo la vida en la reserva había sido a veces dura, pero también de la belleza de su cultura y las enseñanzas que había recibido. Su salvador escuchaba con respeto, comprendiendo que cada historia formaba parte de la identidad de la joven. No interrumpía, pero su presencia calmaba y fortalecía, mostrando que la seguridad no dependía solo de la protección física, sino también de la compañía y la comprensión. A medida que avanzaban, el terreno se hacía más fácil de recorrer, pero el riesgo de ser vistos aumentaba. Se acercaban a caminos conocidos por la gente del pueblo, y cualquier movimiento inesperado podría atraer atención. Él indicaba con gestos cuándo detenerse, cuándo avanzar y cómo usar el terreno a su favor.
La joven aprendía rápidamente, imitando sus movimientos y confiando plenamente en su guía. Su comunicación silenciosa era eficiente, no necesitaban palabras largas para coordinarse, solo miradas y gestos que transmitían precisión y seguridad. El viento de la mañana traía aromas del desierto mezclados con los olores del pueblo cercano. Era una mezcla de tierra húmeda, hierbas secas y leña quemada que parecía dar la bienvenida a un nuevo día. La joven respiraba profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que la madre pronto llegaría, y que el encuentro no sería sencillo. Su Salvador, percibiendo su preocupación, la animaba con palabras tranquilizadoras y gestos firmes. Le recordaba que, aunque la situación era complicada, juntos podrían manejar cualquier dificultad con calma y estrategia. Al llegar a un lugar seguro cerca de un arroyo, hicieron una breve pausa para descansar y tomar agua. La joven bebió despacio, sintiendo cómo la fatiga de la noche anterior comenzaba a ceder. Su Salvador se mantenía alerta, observando los alrededores mientras descansaban. Aunque la joven estaba momentáneamente segura, él sabía que el amanecer traería desafíos nuevos, la llegada de la madre y las posibles repercusiones de haberla rescatado. Por eso, incluso en ese momento de aparente calma, mantenía su atención en todo lo que ocurría a su alrededor. Durante la pausa, la joven habló de sus temores sobre la reacción de su madre. Expresó dudas sobre cómo serían recibidos y cómo justificarían la decisión de escapar por la noche. Su Salvador escuchaba con paciencia, sin apresurarse a dar soluciones inmediatas, pero ofreciéndole palabras de aliento y seguridad. Cada consejo era simple y práctico, cómo mantenerse calmada, cómo responder con respeto y claridad, y cómo protegerse sin confrontaciones innecesarias. La joven absorbía cada palabra, sintiendo que no estaba sola y que podía enfrentar lo que viniera. Cuando el sol comenzó a iluminar el valle con mayor fuerza, ellos se prepararon para moverse de nuevo. Sabían que debían tomar decisiones inteligentes para evitar problemas, pero también para acercarse a un lugar donde la joven pudiera sentirse segura mientras resolvían la situación con su madre. El hombre señalaba rutas que ofrecían protección natural, describía lugares donde podrían descansar nuevamente y recordaba a la joven mantener atención a cada sonido y sombra del entorno. Cada indicación demostraba su experiencia y preocupación genuina por su seguridad. Mientras caminaban hacia el pueblo, comenzaron a aparecer pequeñas señales de vida, granjas a lo lejos, humo saliendo de chimeneas y algunos caminos donde las personas ya comenzaban sus actividades diarias. La joven observaba con curiosidad y nerviosismo, consciente de que pronto la vida cotidiana la alcanzaría de nuevo, pero también segura de que, gracias a la ayuda de su Salvador, estaría protegida. La luz del amanecer traía claridad, pero también la realidad de que los desafíos no habían terminado, al contrario, estaban por entrar en una nueva etapa que requeriría valentía y prudencia. Finalmente, llegaron a un lugar donde podían descansar momentáneamente sin ser vistos. La joven se sentó, dejando que el calor del sol de la mañana la envolviera, mientras su Salvador inspeccionaba cuidadosamente los alrededores. Todo parecía tranquilo, pero ambos sabían que la calma era temporal. La madre de la joven probablemente ya estaba al tanto de su desaparición y vendría a buscarla. La tensión se mantenía, pero también una sensación de preparación, habían superado la noche, habían aprendido a confiar el uno en el otro y estaban listos para enfrentar los desafíos que el amanecer traería. El vínculo entre ellos se había fortalecido durante la noche y la madrugada. La joven ya no era simplemente alguien que necesitaba protección, había comenzado a desarrollar su propia confianza y capacidad de enfrentar problemas. Su Salvador, por su parte, comprendía que su labor no era solo física, sino también emocional, debía acompañarla, guiarla y apoyarla mientras se acercaba el momento de enfrentar la llegada de su madre. Juntos, respiraban la luz del nuevo día, conscientes de que la historia no terminaba con la noche, sino que apenas comenzaba una etapa decisiva en sus vidas. El sol ya estaba más alto en el cielo, iluminando el valle con una luz cálida y clara. La joven Apache Albina y su Salvador se encontraban en un pequeño refugio cercano al pueblo,
todavía sintiendo la tensión de la noche anterior, pero también el alivio de haber superado la oscuridad y los obstáculos del desierto. Sin embargo, ambos sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. La madre de la joven seguramente aparecería en cualquier momento, reclamando no solo a su hija, sino también haciendo preguntas sobre lo ocurrido. El Salvador observaba el horizonte con atención, evaluando posibles rutas de escape o lugares donde podrían resguardarse en caso de que la situación se complicara. Cada detalle era importante: la posición del sol, la dirección del viento, la distancia hasta las primeras casas del pueblo y los caminos que conectaban con las áreas más transitadas. Sabía que la confrontación con la madre de la joven requeriría tacto, inteligencia y paciencia, además de la valentía que ya había demostrado durante la noche. La joven, sentada a su lado, miraba con preocupación el valle. Sus manos se movían inquietas mientras intentaba anticipar lo que vendría. Había sentido miedo durante toda la noche, pero la confianza que había desarrollado hacia su Salvador le daba fuerza para enfrentar la situación. Sabía que su madre podría reaccionar de muchas maneras, con enojo, preocupación o incluso confusión. No podía predecir cómo se desarrollaría el encuentro, pero estaba decidida a permanecer firme y mantener la calma, siguiendo los consejos de quien la había guiado hasta allí. Poco después, un polvo leve comenzó a levantarse en la distancia y una figura apareció entre las dunas. La madre de la joven avanzaba a paso rápido, con expresión seria pero decidida. Su presencia irradiaba autoridad y preocupación al mismo tiempo. El Salvador inclinó ligeramente la cabeza hacia la joven, indicándole que debía permanecer tranquila y no hablar hasta que él le diera la señal. Ambos se pusieron de pie, preparados para enfrentar la situación con respeto, pero también con firmeza. Cuando la madre se acercó, las palabras iniciales fueron tensas pero medidas. Preguntó por su hija con voz firme, mostrando preocupación, pero también dejando claro que quería respuestas inmediatas. La joven permaneció junto a su Salvador, observando y aprendiendo cómo mantener la calma en medio de una confrontación delicada. Él respondió con claridad y respeto, explicando que había encontrado a su hija en peligro durante la noche y que la había llevado a un lugar seguro para protegerla. Sus palabras eran sinceras y cuidadosas, sin exageraciones ni justificaciones innecesarias. La madre escuchaba con atención, pero su expresión mostraba confusión y una mezcla de emociones. No podía entender del todo cómo su hija había terminado en esa situación, ni cómo alguien que apenas conocía podía haberla protegido. Preguntaba por detalles: dónde había estado la joven, qué había ocurrido y cómo se había manejado el rescate. El Salvador respondió con paciencia, explicando cada paso de manera simple y directa, sin omitir nada, pero también sin crear conflicto. La joven, aunque nerviosa, se sintió aliviada al ver que la conversación se desarrollaba sin gritos ni confrontaciones. Mientras hablaban, surgieron preguntas sobre el rancho familiar, un terreno que pertenecía a la madre y que tenía un valor sentimental y práctico importante. La madre mencionó que, además de preocuparse por su hija, también deseaba proteger su propiedad y asegurarse de que nada hubiera sido alterado durante la noche. Esta revelación añadió una nueva capa de tensión a la situación, porque El Salvador no solo debía explicar el rescate, sino también aclarar que no había interferido en asuntos del rancho. Su respuesta fue clara y respetuosa: había cuidado a la joven sin tocar ni afectar nada en el rancho, y su intención había sido únicamente protegerla. La madre, aunque inicialmente recelosa, comenzó a mostrar signos de comprensión. Su voz suavizó un poco, y en sus ojos se percibía una mezcla de gratitud y alivio. Comprendió que, aunque la situación había sido inesperada y preocupante, El Salvador había actuado de manera desinteresada y valiente. La joven albina también intervino, hablando con respeto y sinceridad sobre lo que había experimentado durante la noche, cómo se había sentido protegida y cómo la ayuda del hombre había sido crucial para su seguridad. Sus palabras contribuyeron a calmar la tensión, mostrando que había confianza y respeto mutuo entre ellos. El ambiente comenzó a relajarse, pero todavía había decisiones que tomar.
La madre necesitaba asegurarse de que su hija estuviera segura y de que el rescate no tuviera consecuencias negativas para la familia. El Salvador, por su parte, debía mantener la calma y seguir demostrando que su única intención había sido proteger a la joven. A través de la conversación, ambos empezaron a encontrar puntos de acuerdo. La joven podía permanecer segura, la madre podía retomar la custodia sin conflictos y el rancho permanecería intacto. La negociación fue cuidadosa, basada en la sinceridad, el respeto y la comunicación clara. Durante la interacción, surgieron momentos de reflexión. La madre comprendió que, a veces, el valor y la acción desinteresada de otros pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. La joven aprendió que la confianza y el respeto son esenciales para enfrentar situaciones difíciles, y El Salvador reafirmó que ayudar a otros sin esperar recompensas puede generar vínculos duraderos y significativos. Cada gesto, cada palabra y cada decisión contribuyeron a fortalecer la resolución del conflicto, transformando lo que podría haber sido un enfrentamiento tenso en un intercambio respetuoso y constructivo. Finalmente, tras largas conversaciones y explicaciones, la madre aceptó que su hija estaba a salvo y que la ayuda recibida había sido necesaria y valiosa. Reconoció la valentía y la honestidad del Salvador y agradeció de manera sincera su intervención. La joven, por su parte, sintió un alivio profundo, al ver que la situación se había resuelto sin conflictos mayores y que su relación con su madre podía continuar con respeto y comprensión mutua. El sol ya iluminaba completamente el valle, simbolizando la claridad y la resolución de los problemas que habían enfrentado durante la noche y la madrugada. En los momentos finales de la confrontación, se estableció un acuerdo claro: la joven regresaría con su madre, pero la experiencia de la noche quedaría como un recuerdo importante en la vida de ambos. El Salvador había cumplido su misión, protegiendo a la joven sin causar daño ni conflictos adicionales. Y la madre comprendía que la valentía y la acción desinteresada podían traer resultados positivos incluso en situaciones difíciles. La tensión se disipó, reemplazada por una sensación de respeto, gratitud y comprensión entre todos los involucrados. La joven, al mirar a su Salvador por última vez antes de regresar con su madre, sintió una mezcla de gratitud y admiración. Sabía que aquella noche había cambiado su vida, enseñándole lecciones sobre valentía, confianza y la importancia de recibir ayuda cuando se necesita. El Salvador, por su parte, se despidió con calma, consciente de que había cumplido su propósito: proteger y guiar, dejando que la madre retomara el cuidado de su hija sin conflictos ni resentimientos. Mientras ambos se alejaban, el desierto volvía a su calma habitual, con la luz del sol reflejando las dunas y las rocas en tonos cálidos. La experiencia de la noche, la madrugada y la confrontación con la madre había dejado lecciones valiosas para todos. La joven aprendió sobre confianza y resiliencia, la madre sobre gratitud y comprensión, y El Salvador reafirmó la importancia de actuar con valentía y empatía. Así, la historia, aunque intensa y llena de tensión, encontró su equilibrio en la resolución pacífica y en el respeto mutuo que permitió a cada uno seguir su camino con lecciones aprendidas y relaciones fortalecidas. Después de la tensa confrontación con la madre, la joven Apache Albina se encontraba nuevamente bajo el cuidado de su familia, pero algo en ella había cambiado. La experiencia de la noche anterior y la madrugada habían dejado una huella profunda en su corazón y en su forma de ver el mundo. Había aprendido que, aunque los peligros pueden aparecer sin aviso, también existen personas dispuestas a ayudar desinteresadamente, y que la valentía no siempre se mide por la fuerza física, sino por la capacidad de enfrentar los desafíos con calma, astucia y confianza. La madre, aunque al principio había reaccionado con preocupación y desconfianza, ahora observaba a su hija con un respeto renovado. Comprendía que la joven había vivido una experiencia que, aunque inesperada, la había fortalecido. Las palabras del Salvador, llenas de claridad y sinceridad, habían ayudado a disipar cualquier duda sobre su intención. La madre también reflexionaba sobre la importancia de la confianza y la comunicación. Había comprendido que proteger a su hija no siempre significaba controlarla, sino también reconocer cuando alguien más podía actuar para asegurar su bienestar.
La joven, mientras se acomodaba en su hogar, no podía dejar de pensar en el hombre que la había rescatado. Su presencia silenciosa y firme había sido un pilar de seguridad en la noche más oscura. Recordaba cómo cada gesto, cada indicación y cada palabra de aliento la habían ayudado a superar sus temores. Sentía gratitud, admiración y un profundo respeto por aquel hombre que, sin esperar recompensas, había arriesgado tiempo y energía para asegurarse de que ella estuviera a salvo. Sabía que nunca olvidaría la experiencia y que siempre llevaría consigo las lecciones aprendidas. El Salvador, por su parte, regresaba a su rutina cotidiana, pero con la satisfacción de haber cumplido su propósito. La experiencia no había sido sencilla. Cada paso durante la noche y la madrugada había requerido atención, paciencia y valentía. Sin embargo, el resultado era más valioso que cualquier reconocimiento, había protegido a alguien en peligro, había actuado con honestidad y había ayudado a restablecer la confianza entre una madre y su hija. Para él, esas acciones eran suficientes, y la gratitud silenciosa de la joven y la madre era el mejor premio. Con el paso de los días, la vida en el pueblo continuó con cierta normalidad, pero los recuerdos de la noche del rescate permanecían vivos en la memoria de todos los involucrados. La joven compartía con su madre sus reflexiones y aprendizajes, y juntas fortalecían su vínculo. Comprendían que, aunque la vida puede presentar desafíos inesperados, la valentía, la empatía y la confianza son herramientas esenciales para superarlos. La madre también comenzó a ver con nuevos ojos a quienes la rodeaban, reconociendo que, en ocasiones, la ayuda externa puede ser una bendición en momentos críticos. El rancho, que inicialmente había sido motivo de preocupación y tensión, permaneció intacto. La madre, al ver que su propiedad no había sido afectada, pudo concentrarse en lo más importante, la seguridad y el bienestar de su hija. Este detalle, aunque simple, simbolizaba la resolución de los conflictos de manera pacífica y respetuosa. La joven también entendió que la vida en el hogar podía continuar con tranquilidad, pero que siempre debía recordar las enseñanzas de la noche anterior, confianza, prudencia y el valor de aceptar ayuda cuando se necesitaba. Con el tiempo, la joven comenzó a compartir sus experiencias con otras personas de la comunidad. Contaba cómo había aprendido a moverse con cuidado, a tomar decisiones rápidas y a mantener la calma en momentos de peligro. Su relato no era un motivo de miedo, sino una historia de aprendizaje y valentía. La comunidad escuchaba con atención, comprendiendo que el rescate no solo había protegido a una persona, sino que también había dejado lecciones valiosas sobre solidaridad, empatía y responsabilidad. Mientras tanto, El Salvador continuaba su vida con discreción, pero con la satisfacción silenciosa de haber cambiado la vida de alguien para mejor. Sabía que sus acciones habían tenido un impacto profundo y duradero. No buscaba reconocimiento, pero el respeto y la gratitud que había generado eran evidentes en la manera en que la joven y su madre hablaban de él. Cada gesto de ayuda, por pequeño que pareciera, había construido un vínculo de confianza que perduraría más allá de la experiencia inmediata. La joven, observando el paisaje del desierto desde su hogar, recordaba los momentos de tensión y aprendizaje que vivió durante la noche y el amanecer. Comprendía que esos recuerdos no eran solo recuerdos de miedo, sino también de valentía, superación y conexión humana. Sabía que, gracias a esa experiencia, estaba mejor preparada para enfrentar los desafíos futuros, no solo en términos de peligro físico, sino también en la vida cotidiana, tomando decisiones con confianza y madurez. Con la familia reunida y el rancho protegido, la vida comenzó a seguir su curso. La joven se dedicó a aprender más sobre su cultura, sus tradiciones y la importancia de proteger a quienes ama. La madre, por su parte, fortaleció su relación con ella, entendiendo que la protección no siempre implica control, sino comprensión y apoyo. Y aunque El Salvador continuaba en las sombras, su presencia era recordada con respeto y gratitud, un ejemplo silencioso de lo que significa actuar con valor y empatía. La historia llegó a su fin con una sensación de paz y equilibrio. La joven había sido protegida, la madre había aprendido lecciones valiosas sobre confianza y respeto,
y El Salvador había cumplido su propósito sin necesidad de reconocimiento. La experiencia, aunque intensa y llena de desafíos, dejó enseñanzas duraderas, la valentía se demuestra con acción, la empatía genera vínculos significativos, y la confianza y la comprensión pueden transformar situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Al caer la tarde, la joven caminaba por el rancho, observando el sol dorado reflejarse en las dunas y en la vegetación del lugar. Sentía tranquilidad, seguridad y gratitud. Su madre la acompañaba, y juntas compartían un momento de cercanía y reflexión sobre todo lo que habían vivido. Sabían que la vida podía presentar nuevos desafíos, pero también comprendían que la experiencia compartida les había dado herramientas para enfrentarlos con valentía, inteligencia y respeto. El Salvador, desde lejos, observaba el valle que los protegía, con la certeza de que había cumplido con su deber de la mejor manera posible. Su presencia había sido un puente entre el peligro y la seguridad, entre la incertidumbre y la confianza, y su acción desinteresada había dejado un impacto que perduraría en el tiempo. La historia, aunque cerrada en términos de resolución, continuaría viva en los recuerdos de todos, recordando que la valentía, la empatía y la confianza son fuerzas que pueden transformar vidas de manera profunda y significativa. Así terminó la aventura que comenzó en la oscuridad de la medianoche y concluyó con la claridad del amanecer. La joven Albina había sido salvada, la madre había recuperado la calma y la seguridad, y El Salvador había demostrado que los actos de bondad y coraje, aunque silenciosos, pueden cambiar el destino de quienes más lo necesitan. La lección final permaneció clara para todos: la vida puede ser impredecible y desafiante, pero con valor, respeto y solidaridad, los obstáculos pueden superarse, y cada experiencia puede convertirse en un aprendizaje que fortalezca el corazón y el espíritu.